Hola, buenas tardes. Buenos días también para todos los que nos seguís desde Latinoamérica. En primer lugar, os doy la bienvenida a este webinar, como os decía, sobre la propuesta de EDB para física y química en secundaria. Y os doy las gracias por estar este ratito con nosotras. Voy a seguir dando un poquito de tiempo a que acaben de conectarse todos los asistentes y mientras tanto voy a aprovechar para daros algunas indicaciones técnicas sobre el webinar, ¿vale? Como veréis, todos los que estáis entrando en la reunión estáis directamente silenciados, con las cámaras desactivadas, sobre todo para poder facilitar a nivel técnico esta presentación, porque somos muchos y sabéis que si no se acoplan los sonidos, aparecen ruidos, etcétera. Así que para facilitar la presentación y que sea lo más fluida posible, está así configurado el webinar. De todas formas, podéis hacer vuestras preguntas a través del chat y yo os animaría a que lo hagáis desde el apartado preguntas y respuestas para que en medida que vosotros vayáis haciendo las preguntas, mi compañera que ahora os presentaré os pueda ir dando respuesta de forma ordenada. Sabéis que en el chat podéis escribir algo uno de vosotros, luego otra persona y seguir el hilo de la conversación y poder ir dando respuesta es más difícil. Veréis que en el apartado de preguntas y respuestas, una vez que lanzáis vuestra pregunta, nosotras os podemos dar respuesta directamente a esa cuestión y lo ven todos los participantes, de forma que aparece pregunta y respuesta asociada. Para los que no conozcáis este apartado, os voy a dar las indicaciones para que lo localicéis. Dependiendo un poco de vuestra versión de Zoom, lo podéis encontrar en castellano y en inglés y en la barra de herramientas que os aparece abajo o en la parte superior, ¿vale? Tenéis que localizar ahí donde os aparece un icono de preguntas y respuestas y el apartado del chat. Cuando participéis, por ejemplo, en el chat, podéis decidir si vuestra participación la queréis hacer pública para todos los espectadores o solamente dirigida a la panelista, que en este caso a mi compañera y a mí. Por otro lado, como os estaba comentando, tenéis la opción de preguntas y respuestas, que os decía, que os insisto, que al ser muchos es mucho más sencillo que formuléis vuestras preguntas relacionadas con la presentación en este apartado para poder hacer un seguimiento organizado de ellas y poder iros dando respuesta. Vais a ver que cuando cliquéis ahí se os va a abrir un cuadro de texto en donde podéis formular vuestra pregunta y como os decía, la podemos responder al momento o si hay varias preguntas iguales, mi compañera hará ese filtrado y al final de la sesión pues me lanzará a mí la pregunta para que yo la conteste directamente, ¿vale? Por otro lado, es importante que sepáis que nos hemos propuesto que esta charla sea bidireccional, aunque estéis muteados, entonces lo que vamos a hacer es iros lanzando diferentes preguntas para que participéis en la sesión a lo largo de diferentes momentos. Vais a ver que la dinámica es muy sencilla y cuando sea el momento indicado os vamos a lanzar la pregunta y os va a aparecer un pop-up en la pantalla con diferentes opciones de selección de respuesta, ¿vale? Es totalmente anónimo, así que no os preocupéis porque os iremos guiando en todo momento. Entonces, bueno, ahora ya sí que han pasado casi 5 minutitos, hemos dejado este tiempo de cortesía para que os podáis conectar todos. Voy a presentaros a mi compañera, que aunque ya lo estáis viendo en la pantalla, es Eva Pedret, que es la persona que va a estar de back office, por decirlo así, os va a acompañar y os va a dar respuesta a lo largo de toda la presentación en este apartado de preguntas y respuestas. Y yo, que soy Elizabeth Maestre, que voy a realizar esta presentación, ¿vale? Ambas trabajamos en el Departamento de Asesoría Pedagógica de DEBE y vamos a intentar atender todas vuestras dudas y a recoger todas vuestras aportaciones a lo largo de la presentación. Bueno, por último, a lo largo del webinar es importante que sepáis que al final del mismo os vamos a dar las indicaciones para acceder a las demos y a materiales de muestra para que vosotros podáis pues trastear un poco y ver los materiales, ¿vale? Y finalmente sí que indicaros que esta sesión va a quedar grabada de tal forma que dentro de unos días con el usuario con el que os hayáis registrado vais a recibir en ese correo electrónico un enlace con el vídeo de la grabación. Pues si no os da tiempo a verlo entero o queréis compartirlo con algún compañero del departamento o de otro centro. Por otro lado, es importante que sepáis que bueno, va a estar abierto en el canal de YouTube de EDB y en nuestra página web de EDB Digital, en la pestaña específica de webinar. Entonces, bueno, que sepáis que el vídeo lo podéis visualizar a través de diferentes
canales y mi compañera a través del chat os puede mandar el enlace de esta web de EDB Digital para que podáis localizar ahí el vídeo de este webinar, así como vídeos de otros webinars que ya se han realizado anteriormente o que veáis próximas convocatorias de webinar que quizás os puedan interesar. Entonces, bueno, una vez explicado todo esto, vamos a seguir estas cuestiones que os tienen que aparecer ahora en pantalla, ya que son las cuestiones que vamos a abordar a lo largo de la sesión y que veremos cómo desde EDB hemos afrontado para dar respuesta a estos retos que estáis viendo en pantalla. Entonces, lo primero de todo es que queríamos que vosotros reflexionarais un poco sobre cómo conectáis física y química con vuestros alumnos, con la vida o con el entorno, con el contexto más cercano, con vosotros mismos como docentes y qué recursos digitales utilizáis y sobre todo para qué o con qué finalidad lo estáis haciendo, ¿vale? Son, como os decía, las cuestiones que nos hemos planteado desde EDB para, en función de ello, poder dar respuesta a todas ellas y a lo largo de la sesión, como os comentaba, pues os voy a ir ejemplificando con diferentes contenidos, recursos o estrategias que desde EDB proponemos para dar respuesta a estas cuestiones y que consigáis pues, conectar la física y química con vuestros alumnos, que les motive, que el aprendizaje sea significativo para ellos, cómo conecta esto con la vida, es decir, que estos aprendizajes son prácticos para que sean útiles en su día a día, cómo la conectamos con vosotros mismos y qué recursos tenéis dentro del entorno EDB-ON o EDB-ON Plus para poder dinamizar esta asignatura. Entonces, antes de enseñaros estos ejemplos que dan respuesta a estas cuestiones, sí que quería que supierais que es a través del entorno EDB-ON Plus a través del cual voy a realizar esta presentación, ¿vale? El libro digital o en formato flipbook, el libro en formato editable, en formato HTML5, está cargado en el entorno de aprendizaje EDB-ON Plus, ¿vale? Que es a través del cual yo os voy a hacer esta presentación. Como os decía, en este entorno vosotros os encontráis el libro digital en formato flipbook para aquellos centros o profesores que todavía a nivel digital pues estéis combinando lo papel con lo digital y queráis acceder al libro en un momento concreto, en un momento determinado, el libro en digital. Por otro lado, vais a ver que este libro está en formato HTML5, que os va a permitir la edición 100% del contenido que nosotros os facilitamos para que lo podáis adaptar a vuestras necesidades y a los de los alumnos, así como vais a ver la posibilidad de añadir contenido a los libros, añadir contenido que hayáis elaborado vosotros mismos. Y por otro lado, es un entorno que os facilita analíticas del seguimiento de aprendizaje de vuestros alumnos, de tal forma que vais a poder ir viendo el proceso de aprendizaje de vuestros alumnos en tiempo real dentro de este entorno. Entonces, bueno, como os decía, el entorno propiamente dicho no es el objeto de esta presentación en sí. Hay un webinar específico para enseñaros todas las posibilidades que os ofrece el entorno EDB-ON Plus. Yo hoy me voy a centrar en los contenidos de física y química y en cómo está elaborada esa secuencia de aprendizaje, aunque os voy a dar una breve pincelada sobre cómo está organizado este entorno digital para que os ubiquéis un poco, ¿vale? Antes de todo esto, voy a lanzaros la primera cuestión para conocer un poco en relación al primer reto que nosotros nos planteamos sobre cómo conectar con el alumnado actual, vosotros qué consideráis, ¿vale? ¿Creéis que vuestros alumnos están motivados con la asignatura? ¿Creéis que disponéis de diferentes recursos para conectar y motivar a vuestros alumnos? Tiene que salir un pop-up en la ventana, como os decía, donde vosotros vais a visualizar las posibles opciones de respuesta. Y una vez que vea que hayáis contestado la mayoría, os aparecerán en la ventana las respuestas. Entonces voy a dejar unos segunditos para que terminéis de contestar.
os animo a que respondáis seleccionando el que más se ajusta a vuestra realidad y ya tenéis que estar viendo delante de vosotros las diferentes opciones, ¿vale? Como veis, el 55% de vosotros creéis que vuestros alumnos no están suficientemente motivados con la asignatura y el 73% de vosotros pensáis que no disponéis de suficientes recursos para conectar y motivar a vuestros alumnos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora dentro de este entorno de EDB On Plus cómo hemos elaborado esta asignatura o este proyecto de física y química, y vamos a ver algunas claves sobre motivación muy brevemente que hemos tenido en cuenta para plantear como os decía, esta secuencia de aprendizaje dentro de la asignatura, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo una nube de palabras relacionada con todo esto que os estoy comentando yo ahora mismo. En este sentido, bueno, en cuanto a la motivación, sabemos que el cerebro es un órgano diseñado para adaptarse al ambiente, y el ambiente que tenemos ahora mismo pues es un ambiente de información constante a través de información muy corta, como pueden ser los tweets o, bueno, ahora mismo en la edad además en la que están vuestros alumnos pues muy conectados a Instagram, que es muy visual, información que predomina sobre todo por la imagen. Por lo que ellos están más acostumbrados a recibir este tipo de información, a gestionarla, a categorizarla y a evaluarla. Por otro lado, pues bueno, tenemos que tener en cuenta, como ya sabéis, que nuestros alumnos se encuentran en una etapa crucial en donde ellos pues deciden qué van a ser, pero sobre todo cómo serán o cómo quieren ser, de modo que una de sus mayores motivaciones es situarse en el mundo y encontrar su lugar en la sociedad. Entonces, esto va a ser clave para ellos y para su motivación, de tal forma que dentro de las secuencias de aprendizaje, del libro de física y química, así como de toda nuestra propuesta EDB para secundaria, fomentamos o estimulamos la reflexión y les invitamos a posicionarse ante la vida mediante diferentes actividades que ahora os voy a mostrar, ¿vale? También sabemos en este sentido que la motivación se activa de un modo casi automático tras plantear retos, obviamente siempre y cuando tengan objetivos que sean tangibles. Entonces, para dar respuesta a todo esto que os estoy comentando muy brevemente, hemos estructurado nuestros materiales incorporando una serie de elementos que nos van a facilitar alcanzar este primer reto, ¿vale? Vamos a ver pues cómo al inicio de la unidad nos vamos a encontrar un vídeo motivador que os voy a enseñar ahora, que invita al alumno a reflexionar y a posicionarse sobre determinados temas. Vamos a encontrar dentro del libro también infografías y presentaciones muy visuales para expresar los contenidos, pues esto de forma muy visual. Nos vamos a encontrar diferentes retos, propuestas de experimentación, propuestas de reflexión. Entonces, voy a entrar ahora dentro de, como os decía, del entorno EDB On Plus, que lo tenéis que estar viendo ahora en pantalla, ¿vale? Como os decía, este es el entorno digital en el que están cargados todos nuestros contenidos y para el que vosotros tendréis licencia, y donde podéis visualizar el contenido del libro de física y química en diferentes formatos, ¿vale? Según accedéis al libro, yo ahora mismo estoy en física y química de tercero, lo voy a encontrar en este formato que estáis viendo aquí, que es el formato HTML5, ¿vale? Es editable. Este cuadrado blanco que estoy remarcando sería una unidad, el método científico, y dentro de estas tarjetas azules que veis se establece la secuencia de aprendizaje. Dentro de cada una de ellas están las páginas del libro del alumno. Yo puedo cerrar esta unidad y visualizar la siguiente, la naturaleza de la materia, con su secuencia de aprendizaje. Y esta secuencia de aprendizaje, como es un formato 100% editable, la puedo configurar a mi gusto, ¿vale? Puedo mover las tarjetas, es decir, puedo cambiar la secuencia de aprendizaje y mover, por decir así, las páginas del libro del alumno y ordenarlas como yo considere. Además, puedo añadir contenido, puedo editar el contenido de una página del libro del alumno, etcétera, ¿vale? Por otro lado, para los que no os sintáis muy cómodos trabajando así, en un formato 100% digital y que queráis consultar el libro digital o hacer alguna actividad en concreto, podéis acceder al libro en este formato o, si nos vamos a la pestaña de material, acceder al libro del alumno en formato flipbook, como os decía, ¿vale? Os van a aparecer aquí 4 pestañas, entre ellas la pestaña del alumno, donde yo tengo el libro en este formato, libro digital interactivo, flipbook o visor.
en el que se me cargan aquí las páginas del libro del alumno, tal cual lo conocemos habitualmente, ¿vale? Es decir, que todos los recursos multimedia pues están aquí incrustados, así como las actividades interactivas, los vídeos, etc. La diferencia con la otra tipología de libro es que este no permite edición y este otro formato que yo os estaba enseñando aquí sí que permite la edición y personalización del contenido para que lo podáis ajustar a las necesidades de todo vuestro grupo clase o de un grupo concreto de alumnos que necesiten refuerzo, ampliación o una pequeña adaptación. Vosotros, como decía, podéis adaptar el contenido de este libro. Como hoy no es el objetivo de esta sesión y no me quiero dilatar en esto, simplemente quería que quedara claro las diferentes opciones de visualización del libro que tenéis, sí que os invito a que consultéis la página de EDB Digital y en el apartado webinars os podéis inscribir en un webinar que hay específico de este entorno, de EDB On Plus, en donde se os enseñan las diferentes funcionalidades que ofrece la plataforma en cuanto a edición, personalización, evaluación y creación de contenidos, ¿vale? Entonces, bueno, una vez dicho esto, como os decía, hemos dado respuesta a esas 4 cuestiones que nos planteamos sobre cómo conectar con los alumnos, con nosotros como docentes, con la vida y cómo conectar el papel con lo digital. Entonces, bueno, para dar respuesta a la primera pregunta, que es cómo conectamos con nuestros alumnos y llevar a cabo esta motivación o fomentar al alumno a que se posicione o reflexione sobre cuestiones determinadas que vamos a desarrollar a lo largo de cada una de las unidades, pues os voy a enseñar diferentes ejemplos de cómo lo hemos hecho, ¿vale? En todos nuestros libros de la etapa de la ESO y en concreto en este de Física y Química, vamos a ver que al inicio de unidad, que sería esta página de aquí, nos vamos a encontrar siempre un vídeo motivador, ¿vale? Veis que esto es una página del libro del alumno, que me la está cargando, donde me aparece pues, la estructura de los contenidos y talleres como este de Ciencia a tu alcance que vamos a trabajar a lo largo de la unidad y un pequeño vídeo motivador que desarrolla un poco o introduce los contenidos de la unidad y que lanza a nuestros alumnos diferentes cuestiones para que reflexionen sobre ellas que van a ver y que van a ver a lo largo de la unidad. Entonces voy a ponerlo brevemente. Bueno, como veis, os he dejado que veáis un poquito por encima cómo es el vídeo, pero bueno, en este caso estáis viendo que este vídeo pues invita a los alumnos a posicionarse o a reflexionar sobre algunas cuestiones y que les saquen un poco de esa posición pasiva en donde ellos solo reciben información. Estos vídeos, como os decía, que aparecen al inicio de cada una de las unidades, se entremezclan preguntas que despiertan un poco la curiosidad sobre el mundo que les rodea, en este caso pues el baloncesto, invita a los alumnos a plantearse pues diferentes cuestiones, ¿vale? Pues ahora mismo pues analogías de la física y química con situaciones cercanas a su realidad, a plantearse cuestiones sobre sostenibilidad, o sea, dependiendo de cada una de las unidades pues abarcarán un tema u otro, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a dar pie a esta reflexión y a llevar a cabo un pequeño debate en clase, pues dándole un sentido amplio a lo que se va a abordar en dicha unidad y que vean un poco también cómo en el día a día se encuentran estas cuestiones, ¿vale? También os puede servir a vosotros pues, para activar un poco los conocimientos previos y saber desde qué punto parten vuestros alumnos.
Por otro lado, relacionado con la motivación, voy a volver atrás para que no os perdáis y veáis un poco la navegación a lo largo del entorno y de esta secuencia de aprendizaje, mientras me va cargando. Os estaba comentando que dentro de cada una de las unidades nos vamos a encontrar con la información organizada de diferentes maneras. No todo tiene por qué ser muy visual, pero sí que, como os comentaba al principio, ellos están muy acostumbrados a este tipo de información muy visual, a clasificarla, ordenarla, evaluarla, etcétera. Con lo cual vais a ver que dentro del libro, que ya de por sí tiene un diseño que es muy similar a cualquier página web de internet, en donde ellos están muy acostumbrados a encontrar la información, se van a encontrar, como os decía, el contenido a través de diferentes propuestas. Entre ellas, pues propuestas de infografías muy dinámicas, en donde ellos, como os estoy mostrando ahora en pantalla, pues van a ir visualizando el contenido, ¿vale? Que, como os digo, pues se presenta incluyendo multitud de formatos. Hay mucha presencia de infografías y elementos visuales, tanto en la materia en papel como aprovechando este atractivo visual de las herramientas digitales, en este caso Genially, pues podéis encontraros estas infografías interactivas, vídeos explicativos, en fin, que como os decía nos mimetizamos un poco con el ambiente y el contexto en el que nos movemos como sociedad ahora, ¿vale? Además, sabéis que esta diversidad de formatos pues, también nos permite presentar el contenido mediante diferentes canales que pueden atender así a los diferentes estilos e inteligencias de nuestros alumnos y bueno, pues hacer mucho más rica la experiencia de aprendizaje y contribuir también a que el aprendizaje sea significativo y se acerque a la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, os estaba enseñando un poco por encima esta infografía interactiva, como os decía, y cómo podéis encontrar pues la información en diferentes tipos de formato. ¿Vale? Por otro lado, también nos vamos a encontrar, vuelvo otra vez con el cursor hacia la parte de atrás, a la home, diferentes retos y desafíos que motiven a nuestros alumnos. ¿Vale? A lo largo de la secuencia de aprendizaje, como os decía, vamos a hacer pequeños KitKat para jugar y resolver pequeños desafíos que tengan que ver con el contenido que estamos trabajando en esa unidad, valiéndonos nuevamente de los recursos digitales. ¿Vale? Pues nos vamos a encontrar pequeñas actividades para jugar y practicar, un escape unit que ahora os enseñaré. Entonces, bueno, ahora mismo os he puesto una actividad interactiva para jugar y practicar. En este caso, pues les plantea un reto de un detective, ellos le dan a empezar, les van a aparecer aquí en la introducción el reto que tienen que conseguir y a partir de este pequeño juego, pues ellos tienen que comprobar una hipótesis y ir resolviendo diferentes actividades, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, la idea es utilizar las herramientas digitales o este entorno digital como una herramienta más que se adapte a nuestras necesidades del día a día, nuestra metodología, etcétera, ¿vale? Entonces, dentro de la secuencia de aprendizaje, pues nos encontramos la información en diferentes formatos como vídeos, infografías, audios, etcétera, y las actividades también en diferentes formatos, como puede ser una propuesta de escápate de la unidad, estas actividades o mini desafíos interactivos o propuestas de actividades, como estas, por ejemplo, de aquí, en donde se les plantea a los alumnos cualquier cuestión y ellos, pues en esta página de actividades, por ejemplo, veis aquí que tienen 10 actividades, ellos realizan aquí la actividad y a vosotros os aparece directamente el resultado de la actividad, en caso de que sea una actividad de respuesta cerrada, o cuando el alumno realiza la actividad, le devuelve el feedback sobre si lo ha realizado bien o mal. Dentro del entorno, de hecho, podéis configurar el número de intentos que queréis que vuestros alumnos hagan las actividades, de tal forma que vosotros en esta pestaña de resultados vais a poder ver el listado de vuestros alumnos y, como veis aquí, si han hecho la actividad una o dos veces, si la han modificado, si está pendiente de terminar, qué nota han sacado. Y en el caso de las preguntas que sean de respuesta abierta, es decir, que vosotros tenéis que corregir, pues os va a salir una campanita, una notificación de que tenéis pendiente por corregir una actividad y de ponerle nota, con lo cual aquí en pendiente de evaluación os aparecerá un sí, para que vosotros podáis visualizar esa actividad del alumno y ver, bueno, corregir falta de ortografía, corregir la actividad, así como podéis ver las respuestas de las actividades que hayan realizado, las actividades cerradas que hayan realizado vuestros alumnos
y ver dónde han tenido dificultades y dónde han fallado, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es bastante intuitivo este entorno, los alumnos simplemente pues, van contestando y, como os decía, a vosotros os permite la trazabilidad en tiempo real de qué están haciendo vuestros alumnos y ellos reciben también feedback inmediato, ¿vale? Para que ellos vayan siendo conscientes también de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, simplemente veréis aquí un poco la diversidad de tipología de actividades en cuanto a estas actividades más gamificadas, estas actividades interactivas y, como decía, las propuestas del escápate de la unidad, que aparece al final de la unidad, con diferentes propuestas de actividades. Además, os vais a encontrar también propuestas de actividades competenciales, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis el Escape Unit, en donde, bueno, los alumnos del instituto quieren conseguir nuevos materiales para el laboratorio del centro en el que estudian. Ayúdalos a lograr los diferentes instrumentos respondiendo correctamente a las preguntas. Estas preguntas, al ser de final de la unidad, atienden a contenidos que han trabajado a lo largo de la unidad. Entonces, bueno, que sepáis que en todas las unidades os vais a encontrar pues, diferente tipología de recursos a la hora de trabajar el contenido en formato vídeo, audio, etcétera, y diferente tipología de actividades interactivas y gamificadas. Eli, un segundo. Vale, me gustaría clarificar que cada vez que Elizabeth está entrando en una anotación que tiene, lo que hace es que la lleva directamente a un contenido que tiene en una de estas tarjetas. Parece que lo ha comentado, pero hay algunas preguntas relacionadas con esto y me preguntaban que entre en alguna tarjeta de contenido y estaba comentando que cada vez que ella está mostrando algún contenido, realmente está entrando en cada una de estas tarjetas. Que no sé si por escrito estaba claro y prefería clarificarlo ahora. Gracias, Eva. Sí, a ver, yo estoy navegando por aquí, como os decía. Lo que pasa es que he utilizado esto de anotaciones, que es individual. Cada alumno puede poner sus notas dentro de las páginas del libro del alumno y yo, cuando genero una nota en una página, como por ejemplo, veis, me voy a meter aquí el método científico, ¿vale? Yo entro dentro de una página del libro del alumno. Yo ya he generado aquí una nota, entonces cuando en el apartado anotaciones le doy a esta nota, me redirige a la página en la que yo he hecho la anotación, ¿vale? Para que me sea mucho más fácil navegar. Si yo muevo el cursor, como veis, me aparece aquí este icono, puedo crear una nota nueva, prueba. Yo le doy a añadir y cuando voy atrás, si luego quiero ir donde he puesto esta anotación, lo único que tengo que hacer es venir a este apartado de anotaciones, ¿vale? Me sale aquí la que acabo de generar, prueba, y una vez que pincho en ella, me dirige a la página en la que yo he hecho la anotación. ¿Vale? Yo ahora estaba yéndome a las anotaciones para, como ya tengo seleccionados los ejemplos, para no tener que buscarlos página a página o aprenderme las páginas de memoria donde están, lo que he hecho es hacerme estas anotaciones para poder ir directamente a los ejemplos y poder enseñaroslo de forma ágil para que no se alargue el webinar mucho. Entonces, bueno, que sepáis que estas notas son individuales, con lo cual si los alumnos estáis explicando algo en clase y quieren hacer algún apunte, pues si estáis trabajando en digital y no tienen cuadernos, pueden hacer estos apuntes aquí en las páginas del libro, luego les van a aparecer aquí todos reflejados, de hecho aparecen organizados por unidades, ¿vale? Esta es la primera unidad, esta que estamos viendo aquí, el método científico, yo tengo estas anotaciones, en la unidad del movimiento tengo esta otra anotación y, como veis, yo luego puedo exportar las notas como texto. Estas anotaciones las podéis hacer tanto vosotros como profes como los alumnos y cada uno únicamente ve las suyas. Entonces, bueno, yo estoy navegando por aquí, lo único que en vez de entrar directamente a la tarjeta o clicar en ella, para no andar página a página buscando los ejemplos, me he ido creando estas anotaciones, como os decía, para ir mucho más ágil. Entonces, bueno, ahora os voy a enseñar otra propuesta de motivación para los alumnos, como es esta experimentación, ¿vale? Con estas propuestas de ciencia a tu alcance que aparecen en cada una de las unidades, ¿vale? La idea es, como comentaba al principio del todo, que los retos, pues con unos objetivos tangibles promueven la motivación y que además, para que el aprendizaje sea significativo, necesitamos que nuestros alumnos pues se activen e impliquen al máximo
y generen el máximo número también de redes neuronales y regiones cerebrales posibles, ¿vale? Y para facilitar todo esto, pues es clave que las actividades de aprendizaje sean integradas e integradoras, ¿vale? Entonces, vais a encontrar por todo esto en la sección de experimenta, que aparece casi al final de la unidad, de cada una de ellas, estos pequeños retos que invitan a realizar pues, pequeñas actividades muy sencillas de laboratorio, que incluso se pueden realizar en el aula, y en la que además en cada una de las unidades proponemos en este apartado que se llama así, la ciencia a tu alcance, basados en el PBL y que promueven actividades curriculares para realizar, como os decía, en el laboratorio, ¿vale? Además, otra forma de hacer que la física y química sea integradora y que esté más conectada pues, con el siglo XXI y con el enfoque interdisciplinar de STEM, en cada curso vais a contar con una propuesta específica de STEM, ¿vale? En formato digital, que está compartida con las áreas de matemáticas, de biología y geología y de física y química, ¿vale? Entonces, como os digo, tenéis dentro de, por eso estoy volviendo todo el rato atrás, dentro de esta secuencia de aprendizaje, estas actividades gamificadas que os decía, el escápate de la unidad, esta propuesta de talleres con la ciencia a tu alcance, ¿vale? Que lo veis aquí en estas tarjetas, que es donde yo acabo de estar, las propuestas de laboratorio, propuestas de actividades competenciales finales, etcétera, ¿vale? Vais a encontraros estas propuestas STEM en cada curso, ¿vale? Para trabajar matemática, biología y geología y física y química. Entonces, si yo pincho la pestaña de material, vuelvo aquí, donde os he enseñado al principio del todo, donde tengo el libro digital interactivo del alumno, y si pincho en la pestaña de recursos, además de los recursos que me aparecen en el libro del alumno, tengo recursos extra. Nosotros dentro de nuestra propuesta de B, para todos nuestros materiales, tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, hacemos diferentes propuestas de actividades STEM, de proyectos de aprendizaje y servicio, implementación de metodologías activas como cooperativo, rutinas y destrezas de pensamiento, propuestas de educación emocional. Entonces, dentro de esta sección de materiales, en la pestaña de recursos, nos vamos a encontrar estas propuestas de proyectos STEM, como os decía, para cada curso, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí abierto para que no tarde en cargarme. Entonces me aparece aquí este proyecto STEM de agua limpia y saneamiento que va a trabajar los contenidos de estas 3 asignaturas que yo os decía. Entonces, si voy pinchando cada uno de estos recursos que me aparecen aquí, pues voy a tener la propuesta a desarrollar de este proyecto STEM en estos 12 pasos que veis aquí, ¿vale? Es una propuesta curricular que trabaja contenido de estas 3 asignaturas. La idea, como os digo, es conectar con nuestros alumnos y que vean esta implicación práctica de todo lo que están aprendiendo. Entonces, voy a ir cerrando pestañas para no liarnos. Como os decía, tenemos dentro de esta sección de material en recursos propuestas extra, como os decía, proyecto de aprendizaje y servicio, proyecto STEM, propuestas de actividad de proyecto emocional, para trabajar con nuestros alumnos, que están en la pestaña material que veis aquí arriba. Por otro lado, para terminar esta sección de motivación, nos encontramos un apartado de reflexión, ¿vale? Piensa sobre, que viene al final de la unidad, en donde vais a ver cómo a partir de preguntas proactivas y que promueven también el debate con compañeros y compañeras, se promueve que los alumnos reflexionen sobre los contenidos que han trabajado a lo largo de la unidad y lleven a cabo pues, esta transferencia de lo que han aprendido y que también les sirva un poco de autoevaluación para que ellos, pues, a modo de diario de aprendizaje, hagan esa reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. Entonces, vosotros podéis ir viendo a nivel individual que han ido respondiendo cada uno de vuestros alumnos y a ellos pues, les sirve de diario de aprendizaje o de portfolio, donde ir plasmando los conocimientos aprendidos. Entonces, bueno, estos son todos los recursos o propuestas y estrategias que nosotros hacemos para dar respuesta a esa primera gran pregunta relacionada con cómo conectamos con nuestros alumnos, cómo les motivamos, y hemos visto un poco a lo largo de esta secuencia cómo a través de estos vídeos iniciales motivadores que les lanzan preguntas, vídeos de contenido, infografías interactivas,
Estos escápate de la unidad con actividades gamificadas y actividades interactivas, así como las diferentes propuestas de talleres y propuestas de actividades STEM, intentamos conectar con nuestros alumnos a través de diferente tipología de recursos para atender también a la diversidad de estilos de aprendizaje. Entonces, ahora en pantalla os voy a lanzar una segunda cuestión que también nos planteamos, que os he comentado al principio, que era cuál es el papel de la vida en esta asignatura, ¿vale? Y cómo conectar física y química con la vida. Entonces, ahora en la pantalla os va a volver a aparecer un pop-up en donde os va a salir la siguiente cuestión que tenéis que estar ya viendo, ¿vale? ¿Crees que esta asignatura tiene un papel importante en el compromiso e implicación de tus alumnos con la vida? ¿En mejorar la sociedad y en encontrar un lugar en ella? Como veis, es sí o no. Os dejo, nada, 20 segundos para contestar todos y os aparece ahora mismo ya las respuestas que vayáis dando. No cabe duda que el 100% habéis contestado que obviamente sí, que tiene un papel muy importante en la vida y en mejorar la sociedad. No cabe duda de que es una asignatura inherente al mundo, a la vida y por supuesto a nuestro compromiso por velar y por enfocar desde la educación también en valores, que está relacionada con ello, y por tanto dentro de esta asignatura nos hemos marcado la contribución a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un hito que nos hemos marcado implícito al desarrollo de los contenidos y actividades y que hacemos también explícito para los alumnos, ¿vale? Por eso, a lo largo del libro, estos objetivos los vamos a hacer visibles a través de diferentes propuestas, ¿vale? Voy a irme aquí otra vez a las anotaciones para encontrar un ejemplo de ODS que ya tenía yo seleccionado. De esta página del libro nos encontramos, como veis aquí, este ODS de producción y consumo responsable de... Entonces, os encontráis aquí una breve explicación de este objetivo de desarrollo sostenible, de la Agenda de 2030 de la ONU, que además me imagino que sabéis que la LOMLOE, además de organizar el currículo en torno a las competencias clave, también incorpora el currículo a través de la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, que sepáis que ya directamente están incorporados en nuestros libros, que os vais a encontrar estas propuestas, además con diferentes vídeos explicativos que puedan dar pie a explicar este contenido, en este caso este objetivo de desarrollo sostenible, ¿vale? Antes de empezar, debéis conocer las distintas partes del autor, las botiquín, etc. ¿No? Vale, bueno, os he puesto un poco el vídeo para que vierais también este recurso multimedia asociado. Otro de los objetivos ODS y que nosotros además como editorial tenemos un posicionamiento claro y firme en cuanto a la igualdad de género y que es el quinto de los ODS en concreto, es romper con los estereotipos sexistas y es muy necesario y sobre todo en el ámbito matemático y científico visibilizar la labor de mujeres científicas a lo largo de la historia. Entonces hemos seguido criterios de igualdad tanto en las imágenes como en el lenguaje, como en las biografías que han revolucionado la ciencia, ¿vale? Y en nuestros libros os vais a encontrar que aparecen biografías pues, de diferentes mujeres científicas, ¿vale? Como Marie Curie, Edith Clegg, etcétera, ¿vale? Os vais a encontrar a muchas de ellas y que atienden también, como os estaba comentando, a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Os voy a enseñar ahora uno de una de las páginas de mujeres científicas, en donde veis que aparece aquí un link en el que podemos acceder aquí a esta infografía interactiva de diferentes mujeres de la ciencia, ¿vale? Este es un recurso que nos parece interesante incluir sobre diferentes mujeres, pero como veis o veréis dentro de las páginas del libro, pues nos vamos a encontrar diferentes propuestas o diferentes menciones a mujeres científicas en relación con el contenido que estemos trabajando en ese momento, ¿vale? Además de todo esto, también incluimos orientaciones, como ya os he comentado, para dar un paso más allá e implicar realmente a nuestros alumnos en un proyecto de emprendimiento social para relacionar, como os decía, la física y química con la vida. Os proponemos un proyecto de aprendizaje y servicio
y las orientaciones para llevar a cabo el proyecto, ¿vale? Que las vais a encontrar al final del libro, así como nuestros recursos digitales, ¿vale? Os he enseñado antes cómo dentro de la sección de materiales tenéis esta propuesta para trabajar estos recursos STEM, pero además tenéis esta propuesta para trabajar a través de un proyecto de aprendizaje y servicio, ¿vale? Para todos aquellos que estéis trabajando o estéis dando algún paso a través del aprendizaje basado en proyectos, pues que sepáis que podéis trabajar contenido curricular a través de esta propuesta de proyecto de aprendizaje y servicio que conecta todos los contenidos que están trabajando a lo largo de la asignatura con la vida y cómo lo pueden aplicar en su día a día y que les involucra a ellos directamente en este proyecto de emprendimiento social basado en valores. Por otro lado, otra de las cuestiones que os estaba comentando es cómo conectan los materiales de física y química con vosotros y vosotras como docente. Entonces, os voy a volver a lanzar la tercera pregunta para saber un poco vuestra opinión y tener un poquito de feedback de qué es lo que pensáis vosotros, de cuáles son los recursos que más valoráis y que más os facilitan la práctica docente, ¿vale? Vais a ver, hay diferentes opciones, podéis marcar varias. Os voy a dejar un poquito más de tiempo para que penséis y cuando vea que estáis contestando la mayoría de vosotros, pues de nuevo os saldrá el pop-up con la respuesta, ¿vale? Vale, creo que la mayoría ya habéis contestado. Voy a cerrar ya la encuesta y os aparece ahora los resultados. Vale, aquí veo que hay diversidad de respuestas. La mayor parte de vosotros, un 90%, comentáis que bueno, los recursos didácticos y estrategias de motivación os facilitan vuestra práctica docente, cosa que hemos estado viendo hasta el momento, de cómo a través de los diferentes recursos y estrategias que nosotros facilitamos os ayudan a enganchar sobre todo con vuestros alumnos y a interesarles con la materia. El 79% de vosotros, como estáis viendo, facilitan vuestra práctica docente los recursos digitales, así como los recursos de evaluación y los contenidos curriculares. Y ya por último, pues bueno, la guía didáctica y la programación y otros, si queréis comentarlo a través del chat, aquellos que habéis contestado otros para que entre vosotros podáis ver qué otras propuestas o recursos valoráis, pues podéis ponerlo, como os decía, a través del chat. Vale. Voy a cerrar ya estas respuestas. Como os llevo comentando desde el principio de todo, nosotros nos hemos planteado estas cuestiones a la hora de desarrollar estos materiales. De hecho, con nuestros materiales anteriores hicimos un estudio de satisfacción con nuestros usuarios para saber qué cosas les estaban funcionando muy bien de los libros y de los recursos digitales y de los entornos que os facilitamos y saber qué cosas echabais en falta o os facilitarían vuestro día a día, ¿vale? Y de todo eso pues ha salido estos materiales que yo os estoy enseñando ahora, ¿vale? Entonces, nuestro empeño principal es proporcionaros recursos y diversidad de propuestas para que podáis decidir vosotros y realizar vuestro propio planteamiento y que gracias a estos recursos que nosotros facilitamos, que sean totalmente flexibles para que se puedan adaptar a la metodología que vosotros estéis empleando, así como las diferentes estrategias que llevéis a cabo, ¿vale? Entonces, como os digo, tenéis este material 100% editable, que podéis ver la edición de este material en el webinar de Debian Plus, como os decía, para poder adaptarlo en mayor medida a vuestras necesidades, y tenéis esta pestaña de material en donde, como os estaba comentando, además os encontráis recursos extra, ¿vale? Tanto para el alumno, tenéis además una biblioteca de recursos con más de 10.000 recursos de diferente tipología y de diferentes asignaturas, ¿vale? Esto no está vetado ni cerrado, por decirlo así, aunque solo tenéis la licencia de física y química. Si venís aquí a la sección de biblioteca os vais a encontrar con contenidos para las diferentes asignaturas, ¿vale? Vosotros podéis hacer un filtrado por asignatura y por rangos de edad, y dentro de los rangos de edad por contenido, ¿vale? Por si queréis o estáis realizando una actividad STEM o cualquier proyecto interdisciplinar, que sepáis que tenéis acceso, tanto vosotros como a vuestros alumnos, a esta biblioteca digital para que en un entorno seguro podáis consultar
recursos extra aparte de los del libro, ¿vale? Tenéis estas propuestas de educación emocional y en la pestaña de recursos, como ya os he enseñado, diversidad de propuestas extra para llevar a cabo pues, proyectos STEM, aprendizaje y servicio, propuestas de actividades competenciales, de educación emocional. En el apartado de gestión os vais a encontrar la guía didáctica con el solucionario. Para aquellos que estéis implementando metodologías activas o que queráis dar vuestros primeros pasos, os vais a encontrar una guía de metodologías activas, es una especie de dossier para que si queréis empezar a trabajar con rutinas y destrezas de pensamiento, pues sepáis en qué consiste, para qué sirven, qué tipos de técnicas hay para poder llevarlas a cabo. Si queréis empezar a trabajar por proyectos, os vais a encontrar también pues, un dossier de cómo trabajar por aprendizaje basado en proyectos, por cooperativo, cómo organizar vuestro aula, cómo hacer grupos heterogéneos, diferentes técnicas. Y en este apartado de gestión, pues además os vais a encontrar la programación de aula para vuestra comunidad y la programación didáctica y docente, ¿vale? Todo esto lo tenéis en Word para que vosotros podáis editarlo y personalizarlo, ¿vale? Exactamente igual que podéis personalizar el libro, pues luego podéis editar la programación de aula para adaptarla. Y como habéis visto, dentro del libro del alumno aparecen actividades interactivas que, como os he comentado, os dan trazabilidad a vosotros del proceso de aprendizaje de vuestros alumnos. Tenéis un apartado de estadísticas en el que podéis ir viendo las notas por cada una de las actividades que hayan realizado vuestros alumnos. Podéis evaluar el cuaderno o el diario de aprendizaje. Podéis incorporar vuestras propias actividades. Pero además, en este apartado de evaluación, pues tenéis propuestas extra para evaluar, ¿vale? Dependiendo de cada asignatura os vais a encontrar un tipo de pruebas, en este caso en física y química encontráis las pruebas Liberada PISA, la del TIMSS, y diferentes pruebas o fichas de evaluación de competencias, evaluaciones iniciales y finales y un generador de evaluaciones, ¿vale? Con más actividades extra. ¿Vale? En este caso yo puedo seleccionar, como veis aquí, de física. Si estoy trabajando este contenido, tengo 169 actividades, aparte de las del libro del alumno. ¿Vale? Yo aquí selecciono el contenido y los criterios de evaluación y ya me aparece aquí una batería de actividades siguiendo los pasos, con la solución aquí, que yo puedo preseleccionar y que me generan un documento que puedo exportar en ODT, en PDF o en Word para hacer un examen a mis alumnos, mandarles deberes o mandarlo por correo o adjuntarlo aquí a mi entorno EDB Plus, ¿vale? Podemos exportar esta batería de actividades con soluciones, sin soluciones y mostrando o no los criterios de evaluación, ¿vale? Esto es totalmente personalizable. Como veis, podéis poner incluso arriba del todo los datos del centro con el logotipo, etcétera, si queréis hacer, pues, por ejemplo, un examen, ¿vale? Es un recurso extra para evaluación, aparte de las actividades de evaluación que os vais a ir encontrando dentro del libro del alumno. Vale, ya por último, para no extenderme mucho más, la última pregunta que os lanzamos es qué papel juega lo digital en vuestra aula, ¿vale? Para saber un poco cómo estáis trabajando vosotros. Entonces, os encontráis ahora mismo ya en pantalla la siguiente cuestión: si hay presencia digital en vuestro aula y en vuestras clases. Tenéis 3 opciones de respuesta, ¿vale? Para saber un poquito ahora mismo los que estáis aquí en el webinar cómo estáis trabajando a nivel digital. Vais a ver ahora ya en un momento la respuesta. Me imagino que, dado el año pasado, al final hubo un gran impulso de todo el trabajo a nivel digital con nuestros alumnos porque no hubo más remedio. Algunos habéis seguido trabajando en digital, otros lo combináis un poco, lo hacéis de forma híbrida, lo presencial con lo digital, y otros habéis vuelto al papel. Entonces, bueno, vais a ver ahora ya las respuestas en la pantalla para saber un poquito cómo estáis trabajando vosotros. Vale, la mayoría, como os comentaba, bueno, estáis utilizando un híbrido entre papel y digital. Y luego hay en patente, no hay presencia de lo digital y es totalmente digital. Esto obviamente también depende mucho de los dispositivos y la conectividad que tengáis en vuestras aulas. Obviamente no todos tenéis dispositivos uno por uno, algunos tenéis carritos o el aula de informática. Esto depende un poco de los recursos también de los que dispongáis,
de la competencia digital docente. Entonces, bueno, sí que quería insistiros o enseñaros un poco en que a pesar de que veáis aquí pues todas estas propuestas digitales y toda esta propuesta o funcionalidades que os ofrece DB Plus en cuanto a la personalización de contenidos, sí que quería tranquilizaros para aquellos que no trabajéis en digital, que bueno, que sepáis que con la licencia del libro en papel va asociada a esta licencia digital, de tal forma que si lo queréis utilizar de forma puntual, pues para motivar a vuestros alumnos y que hagan, aunque sea las actividades del Escape Unit o estas actividades más gamificadas, que sepáis que tenéis acceso también a este entorno, a todos estos materiales extra que os he enseñado y que podéis descargar, o al generador de evaluaciones que lo podéis descargar vosotros y utilizar en papel. Y para aquellos que utilizáis un híbrido, que estáis trabajando totalmente en digital, pues bueno, que sepáis que tenéis pues eso, todo este entorno que os permite la trazabilidad. Como decía, los alumnos van haciendo las actividades dentro de este entorno en el que se encuentran multitud de propuestas y de información en diferentes formatos, como os he ido comentando, y que todas las actividades que se encuentre el alumno aquí, a vosotros os dan la trazabilidad y al alumno le devuelve el feedback, ¿vale? Y ahora mismo estoy navegando por las páginas para que veáis un poco cómo es la navegación. Este entorno además se sincroniza con Google Classroom, con Teams, con cualquier Moodle, con lo cual, independientemente de qué entorno estéis trabajando, que sepáis que nuestros contenidos los vais a poder asociar pues, a Classroom, a Teams, a Moodle, ¿vale? Vosotros queráis trabajar. Y que toda la trazabilidad de esas actividades se os va a quedar guardada aquí, ¿vale? En este apartado de estadísticas. Bueno, en el caso de Moodle, pues se volcará en el cuaderno de calificaciones. Entonces, bueno, que sepáis que, por ejemplo, si trabajáis en Classroom, que no tenéis esa opción de seguimiento, aunque trabajéis los contenidos desde Classroom, podéis venir aquí a este entorno de estadísticas en donde os va a aparecer una foto del proceso y el progreso de aprendizaje de vuestros alumnos, tanto a nivel grupo clase, como veis aquí, como si yo pincho en la pestaña de seguimiento, voy a ver el listado de mis alumnos y para cada una de las unidades, pues las actividades que hay, la media de la nota de esa actividad, perdón, de esa unidad y la nota de cada una de las actividades, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que dentro de este entorno tenéis también estas opciones y que si queréis verlo en mayor profundidad, pues estaba comentando al inicio del todo, os animo a que os metáis en la página de EDB Digital, en la pestaña Webinars, para inscribiros en el webinar dedicado exclusivamente a EDB Plus para que veáis todas las posibilidades de edición que ofrece este entorno y de personalización, así como de creación de contenido. Entonces, bueno, ya simplemente para ser puntual y no irme de la hora, sí que quería ir concluyendo para recordar un poco que hemos enmarcado esta presentación en cuanto a esas grandes 4 cuestiones sobre cómo hacer la física y química sea una asignatura que conecte con nuestros alumnos, que conecte con la vida. Y hemos visto pues, los diferentes formatos para atender a diferentes estilos de nuestros alumnos, con estas infografías, vídeos, preguntas provocativas, juegos, actividades STEM, propuesta de proyecto, aprendizaje y servicio. Hemos visto los recursos que ponemos a vuestra disposición como docentes en esta pestaña de materiales, donde tenéis esos recursos de gestión, evaluación y recursos didácticos extra. Y por último, cómo la presencia de lo digital y la combinación de lo digital con el papel juega un factor ahora mismo muy importante en el aprendizaje, ya que nos puede servir como herramienta dentro de nuestro aula para conectar con nuestros alumnos, ya que nos permite pues, utilizar pues, diferentes formatos que se puede servir para atender a la diversidad, para motivarles, para personalizar los contenidos y podemos romper un poco más las fronteras que con el papel, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente quería hacer este breve resumen a modo de cierre y daros las gracias a vosotros por vuestra asistencia y por vuestra participación, ¿vale? Os voy a poner aquí en la pantalla para que lo veáis en grande
porque mi compañera Eva habrá ido dando respuesta a todas las preguntas que hayáis hecho a lo largo del webinar. Si alguna ha quedado pendiente por resolver, que sepáis que podéis escribir aquí a contacta@edb.net para ayudaros, para solicitar accesos gratuitos y muestras del producto completo y que veáis la asignatura con calma, podáis trastear, mirar todos los recursos tranquilamente. Y si os van surgiendo cualquier duda, que podáis escribir a este email para daros respuesta de forma personalizada. Entonces, bueno, ya por último, recordaros que esta sesión está siendo grabada, así que os llegará el vídeo con la grabación al correo electrónico, lo tenéis también en YouTube por si lo queréis compartir, o en la página de EDB Digital, ¿vale? En el apartado webinars. Entonces, bueno, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos por este rato, por vuestra asistencia, por vuestras aportaciones. Sobre todo espero que os haya resultado interesante y útil. Y nada más, muchísimas gracias y que paséis todos muy buena tarde. Un saludo.